Muy buenas a todos, bienvenidos sean una vez más a mi canal, yo soy Street Schools, y hoy les vengo a mostrar las diferencias que hay entre jugar GTA 4 teniendo activado o desactivado un limitador de fotogramas, porque más allá de la fluidez, la tasa de cuadros por segundo en algunos juegos, también está ligada al funcionamiento de las físicas y otros aspectos, como en este caso. Deben tener en cuenta que este título se diseñó originalmente para las consolas PS3 y Xbox 360, donde funcionan a una tasa fija de 30 cuadros por segundo, razón por la cual, la versión de PC, idealmente también debería funcionar a 30 cuadros fijos, teniendo en cuenta que se trata de un port de las consolas. Al sobrepasar esa cantidad, es muy probable que se generen bugs debido a la forma en que fue programado, pero los detalles técnicos se los explicaré al final. Lo que verán a continuación, se grabó utilizando la actualización 1.0.7, pero los parches más recientes podrían tener algunas correcciones. También me gustaría recordarles, que en cada fragmento podrán ver el contador de fotogramas en la parte superior izquierda, con ayuda del programa Fraps. Así que dicho esto, pasemos con la comparación. La primer diferencia que pude encontrar, ocurre nada más al iniciar el juego, pues resulta que la animación cuando aparecen los logos de Rockstar, es dependiente de los FPS. Como pueden apreciar, a la izquierda se vuelven cada vez más pequeños, mientras que a la derecha se quedan prácticamente quietos. Este problema solo pasa cuando tienes una cantidad muy alta de FPS, pero se soluciona activando la opción de sincronización vertical. Al cargar una partida, la animación de giro se buguea, y va muchísimo más rápido cuantos más FPS tengas. Lo mismo pasa con la palabra cargando. El siguiente bug, la verdad sí que puede ser algo incómodo, pues ocurre como tal en los vehículos, y es que al tener un alto número de fotogramas, la cámara no gira adecuadamente siguiendo a tu personaje, sino que tarda un tiempo más en volver a su posición central de forma automática. Sé que esto se puede compensar girando la cámara manualmente con el mouse, pero no debería ser así. Algo similar ocurre con la mira del rifle PSG-1, pues resulta que entre más alto sea el número de cuadros, la cámara se mueve más lento. Para que me entiendan bien, es como si su mouse estuviera funcionando a 800 dpi, por lo cual se moverá lentísimo, y necesitará desplazar más la mano. Una vez más, quise comprobar el funcionamiento de los helicópteros, así como lo hice en los videos correspondientes a San Andreas y Vice City, pero aquí funciona un poquito diferente. La velocidad con la que despega siempre va a ser la misma, independientemente de los FPS, pero lo que se buguea aquí, es la animación de giro de las hélices, que incrementa su velocidad conforme aumenta la tasa de cuadros. Se empieza a ver algo borrosa por lo rápido que va. Algo que me llamó la atención, y que descubrí por pura casualidad, al comprobar si las físicas al nadar cambiaban o no, es que las olas del mar se ven afectadas por el rendimiento del juego, de tal manera que se moverán mucho más rápido y ocasionarán que algunos objetos se muevan de manera más brusca. Vale, para los que todavía no creen que los FPS condicionan algunas físicas, aquí les traigo el ejemplo más claro. Al juego le toma menos tiempo subir una plataforma a la parte más alta de un edificio, cuando hay más cuadros por segundo. Algunos podrían pensar que puse el clip de la derecha a doble o triple velocidad, pero no es así. En la derecha alcancé a subir 2 veces, mientras que en la izquierda apenas va la primera. Creo que algo muy parecido a lo anterior con los elevadores, es la mecánica de posicionar la bola de billar antes del primer lanzamiento. La mejor forma que tengo para explicar este bug, es que es como si el juego duplicara los movimientos. Es como si se saltara uno, de tal manera que es muy difícil ubicar con precisión la bola, teniendo un frame rate alto. Lo mismo pasa cuando intentamos apuntar, sin utilizar el modo de precisión pulsando la tecla espacio. Algo similar ocurre al utilizar la base de datos de la policía en las patrullas, porque literalmente es imposible tratar de escribir con el teclado en pantalla algún nombre, debido a esos saltos que se producen por tener muchos FPS. Nótese lo rápido que parpadea el cursor. Bueno, yo sé que la solución a esto es simplemente usar el teclado de nuestro PC, pero el inconveniente sería para alguien que esté jugando con mando. Otro bug que he podido notar, es que las armas que sostienen los peatones no caen al suelo después de matarlos, y esto aparentemente está relacionado con el frame rate. No sé si es porque la animación no termina de ejecutarse bien, pero literal quedan flotando en el aire, y esto no me ha pasado jugando a 30 cuadros.
Lo siguiente en realidad solo pasa en las expansiones de GTA 4, ya que solamente allí se puede jugar al hockey de aire. Pues bien, el error aquí, es que es prácticamente imposible jugar este minijuego teniendo una alta cantidad de cuadros, porque el disco se moverá muy lento al ser golpeado. Incluso les puede llegar a pasar que el rival se quede temblando y no golpeará el disco hasta que no se active un limitador de fotogramas. Para demostrárselos, podrán ver que comencé a grabar con Fraps a la derecha, de tal manera que el contador se pone en color rojo, y bajará a 30 FPS, volviendo a la normalidad. En la segunda misión de Brucey, que tiene el nombre de Easy as Can Be, se produce uno de los fallos más interesantes. Al terminar la misión, Nico sale del garaje mientras la reja metálica se va cerrando, pero cuando tienes un frame rate muy alto, esta se cerrará más rápido, dejando a Nico por dentro, y la única forma de terminar la misión será omitiendo esta escena, pulsando Enter. El último bug que les mostraré en esta oportunidad relacionado a los FPS, es el más conocido y molesto de todos, e incluso hace poco ha vuelto a ser noticia con el reciente lanzamiento de la Xbox Series X, la consola de nueva generación. Resulta que la misión final, cuando decidimos el camino de la venganza, tiene una mecánica especial, en la que Nico debe subir a un helicóptero para acabar con Pegorino. Aquí toca pulsar muchas veces la barra espaciadora para lograr subir, pero el juego no detecta las pulsaciones correctamente. Pueden notar que cuando lo hago, como que la cámara se gira pero no hace nada más, y no es un problema de configuración de controles, porque aunque se asigne otra tecla, pasará lo mismo. Este error ocurre cuando alcanzas los 60 frames o más, y es muy molesto porque te impide terminar el juego como es. Fue corregido en el parche 1.0.8. El origen de estos fallos, está en la programación del juego. Probablemente no utilizaron una función conocida como Delta Time, que permite que un juego funcione a la misma velocidad, sin importar la tasa de cuadros. La verdad no se los puedo explicar con todos los detalles, debido a que no soy programador, pero espero que se entienda con el ejemplo. Esto es lo mismo que sucede con la plataforma que utilizamos para subir en el edificio. La solución para todos estos problemas, es básicamente jugar GTA 4 con los gráficos al máximo, ya que está tan mal optimizado para el hardware actual, que ni siquiera es capaz de mantener una tasa de 60 cuadros estables. Solamente no funciona en la misión final, así que allí deberán usar un limitador externo, como en mi caso fue el grabar con Fraps, aunque hay otras opciones. Bueno chicos, eso ha sido todo en esta ocasión, espero que el video les haya gustado mucho, y si fue así, los invito a compartirlo con sus amigos, ya que así me estarán ayudando muchísimo. Recuerden suscribirse y activar la campanita, para no perderse del contenido nuevo. También pueden seguirme en mis redes sociales, para estar en contacto conmigo. Los links estarán en la descripción. Si ustedes conocen más bugs ocasionados por los fotogramas en GTA 4, no duden en dejármelos en los comentarios. No tengo más por decir, así que les mando un saludo, y espero verlos en los próximos días.